La Reina de la Oscuridad. Dragonlance, Crónicas de la Dragonlance 3. Margaret Wise and Tracy Hickman. Poemas, Michael Williams. Audiolibro editado por El Amo del Calabozo. 2019. Libro séptimo. Capítulo sexto. Le maté una vez. He visto lo que haces con él. Pretendes asesinarle. Imprecó Caramon a Par-Salian, máximo dignatario de la Torre de la Alta Hechicería, la última de ellas que permanecía en pie. Y situada en el corazón del intrincado y sobrenatural bosque de Wyred, Par-Salian era el miembro más distinguido de la Orden Arcana que por aquel entonces vivía en KRYNN. Para un guerrero de 22 años, sin embargo, aquel anciano marchito ataviado con alba túnica era poco más que un objeto que podía romper con sus manos desnudas. El joven Caramon había soportado terribles tensiones en los 2 últimos días, y se había agotado su paciencia. No pertenecemos a un gremio homicida, replicó Par-Salian con su melodiosa voz. Tu hermano sabía a qué se enfrentaba cuando decidió someterse a las pruebas, era consciente de que la muerte es el precio del fracaso. No es cierto, farfulló Caramon enjugándose los ojos, y si lo sabía, no le importaba. En ocasiones su devoción por la magia le nubla el entendimiento. Devoción. No creo que sea ese el término exacto. Sea como fuere, no comprendía lo que ibas a hacer con él. Resulta todo tan grave. Por supuesto, respondió el mago sin un asomo de acritud en su voz. ¿Qué ocurriría, guerrero, si te lanzases a la batalla sin saber utilizar tu espada? No desvíes la conversación. ¿Qué ocurriría?, insistió Par-Salian. Sin duda me matarían, admitió el fornido joven, con la paciencia que debe asumirse para dirigirse a un anciano que se comporta de un modo pueril. Y ahora, no solo morirías, sino que tus compañeros, aquellos que dependieran de ti, podrían perder también la vida a causa de tu torpeza. Así es. Aunque le habría gustado pronunciar una larga parrafada, enmudeció sin poder evitarlo. Veo que has comprendido, intervino de nuevo el hechicero. No exigimos que todos los magos pasen esta prueba. Muchos de ellos poseen aptitudes pero se contentan con invocar los encantamientos elementales aprendidos en las escuelas, que bastan para solucionar sus problemas cotidianos. No se plantean alcanzar cotas más altas, y los respetamos. Sin embargo, de vez en cuando, vienen al mundo criaturas como tu hermano, que ven en su don algo más que una herramienta útil en el devenir diario. Para él, la magia es sinónimo de vida. Sus aspiraciones no conocen límites. Busca una sabiduría y un poder que pueden resultar peligrosos tanto para quien los practica como para sus seres más allegados. A él y a cuantos comparten tan altos ideales les obligamos, antes de entrar en el reino del auténtico poderío, a someterse a este penoso examen, a pasar las pruebas. De ese modo nos desembarazamos de los incompetentes. Pues has hecho todo lo posible para desembarazarte de Raistlin, lo espetó Caramon. No. Es un incompetente pero sí una criatura frágil, que quizá muera a causa de sus heridas. Tienes razón, guerrero, su capacidad ha sido constatada. Ha actuado con gran habilidad, derrotando a todos sus enemigos. Lo cierto es que se ha comportado como un auténtico experto, quizá incluso se ha sobrepasado en sus logros. Par-Salian pareció reflexionar. Me pregunto si alguna criatura se ha interesado suficientemente por tu hermano. Lo ignoro. El tono del guerrero adquirió una nueva dureza, fruto de su resolución. Pero no me importa. Lo único que sé es que voy a terminar con esta situación de una vez por todas. No puedes, no te lo permitirán. Además, no va a morir. Ninguno de vosotros osará detenerme, declaró Caramon con frialdad. Magia. Sencillos trucos para entretener a los niños. El poder. No merece la pena dejarse matar por él. Tu hermano opina lo contrario. ¿Quieres que te demuestre hasta qué punto cree en la hechicería? Si lo deseas, puedo hacerte ver cuál es el poder que tanto menosprecias. Ignorando a Par-Salian, Caramon dio un paso al frente, decidido a poner fin al sufrimiento de Raistlin. Aquel paso fue el último, al menos durante un tiempo. Quedó inmovilizado, paralizado. Como si sus pies se hubieran incrustado en el hielo.
El miedo también contribuyó a atenazarle, pues era la primera vez que le sumían en un hechizo y la impotencia que le producía sentirse totalmente a merced de otro resultaba mucho más penosa que tener que enfrentarse a media docena de goblins armados con hachas. Observa, le ordenó Par-Salian antes de entonar un extraño cántico. Vas a presenciar la escena de lo que podría haber ocurrido. De pronto Caramon se vio a sí mismo entrando en la torre de la alta hechicería, y el asombro lo hizo parpadear. Cruzó las puertas y se introdujo en los fantasmales pasillos, en una imagen tan real, que contempló alarmado su propio cuerpo temeroso de descubrir que se había desvanecido. Pero no. Estaba allí como si poseyera el don de la ubicuidad y pudiera hallarse en dos lugares al mismo tiempo. El poder. El guerrero empezó a sudar, a la vez que un escalofrío recorría todas sus vísceras. Caramon, el Caramon de la torre, buscaba a su hermano. Deambulaba por los corredores vacíos, pronunciando el nombre de Raistlin, hasta que al fin lo encontró. El joven mago yacía en el frío suelo de piedra, con un fino hilillo de sangre deslizándose por las comisuras de sus labios. Junto a él se distinguía el cuerpo de un elfo oscuro, muerto a causa de un encantamiento formulado por Raistlin. El precio de tal victoria había sido elevado. El hechicero parecía próximo a exhalar su último suspiro. El guerrero corrió en pos de su hermano y elevó su enteco cuerpo en sus brazos. Ignorando las frenéticas súplicas que le dirigía el herido de ser abandonado a su suerte, Caramon emprendió la marcha hacia el exterior de la diabólica torre. Sacaría a Raistlin de tan ominoso lugar aunque fuera su última hazaña. Pero, en el instante en que alcanzaban la puerta que debía conducirlos a la vida, un espectro cobró forma ante ellos. Otra prueba, pero no será Raistlin el encargado de salvarla, pensó. Desalentado Caramon, depositando a su hermano en el suelo, el valeroso guerrero se aprestó a luchar contra aquel último desafío. Lo que ocurrió entonces fue un total contrasentido. El Caramon espectador no podía dar crédito a sus ojos cuando vio a su réplica formular un hechizo mágico. Dejando caer la espada, su inefable reflejo elevó extraños objetos en sus manos y pronunció frases que no acertaba a comprender. Brotaron de sus dedos unos fulminantes rayos, que causaron la inmediata desaparición de su espectral oponente. El auténtico Caramon miró atónito a Par-Salian, pero el mago se limitó a menear la cabeza y, sin despegar los labios, señaló con el índice la imagen que oscilaba frente a ellos. Asustado y confuso, el guerrero se concentró de nuevo en la escena. Raistlin se incorporó despacio y le preguntó, mientras se apalancaba en la pared para no caer. ¿Cómo lo has hecho? Desconocía la respuesta. ¿Cómo podía haber invocado un encantamiento que su hermano había necesitado años de intenso estudio para aprender? Pero el guerrero oyó a su doble farfullar una locuaz explicación, sin advertir el dolor y la angustia que se reflejaban en el rostro de su gemelo. No, Raist, vociferó el verdadero Caramon. Ese viejo te ha tendido una trampa. Yo nunca te arrebataría tu magia, nunca. Pero aquel burdo doble del guerrero, fanfarrón y jactancioso, se acercó a su hermano resuelto a rescatarle, a salvarle de sí mismo. Extendiendo las manos, Raistlin se dispuso a recibirle. No era la suya la actitud de quien estrecha a un ser querido en un abrazo, sino la del ser humillado que planea una secreta venganza. Herido, enfermo y totalmente consumido por los celos, el frágil mago empezó a entonar las frases de un hechizo, el último que le quedaban fuerzas para formular. Unas ardientes llamas brotaron de los dedos de Raistlin, formando una hoguera en el aire que envolvió a su confiado gemelo. Caramon contempló perplejo, horrorizado, cómo su propia imagen ardía en el poderoso fuego, mientras su agotado hermano se derrumbaba de nuevo sobre el pétreo suelo. No, Raist. Unas dulces manos acariciaron su faz. Oía voces que intercambiaban frases ininteligibles y, aunque podía entenderlas si quería, se negó a hacerlo. Tenía los ojos cerrados. Se habrían abierto de ordenarlo su voluntad, pero también se resistía a ver. Abrir los ojos, prestar oído a aquellas palabras, no harían sino agudizar su dolor. Necesito descansar, dijo, antes de sumirse de nuevo en las tinieblas. Se acercaba a otra torre, una mole diferente, la de las estrellas en Silvanesti. Raistlin lo acompañaba, ataviado con la túnica negra. Ahora era él quien debía ayudar a su hermano. Él
Corpulento guerrero estaba herido, la sangre manaba por una brecha que produjera en su costado una lanza destinada a arrancarle el brazo. Necesito descansar, repitió el maltrecho Caramon. Razitlin lo ayudó a acomodarse con la espalda apoyada en la fría piedra de la torre, y comenzó a alejarse lentamente. No, Raist, suplicó el guerrero. No puedes dejarme aquí. Al examinar su entorno, el indefenso hombretón vio varias hordas de los mismos elfos espectrales que les habían atacado en Silvanesti, acechando la ocasión propicia para saltar sobre él. Tan solo les retenían los poderes mágicos de su hermano. Raist, no me abandones, exclamó. ¿Qué sensación te causa saberte débil y desamparado?, preguntó Raistlin en tonos apagados. Raist, hermano. Le maté una vez, Tanis, y puedo hacerlo de nuevo. No, Raist, te lo ruego. Por favor, Caramon. Era otra voz la que hablaba, tan dulce como las manos que le tocaban. Despierta. Vuelve, Caramon, vuelve a mí. Te necesito. El guerrero rechazó tan desesperada demanda, y también las acariciantes manos. No, no quiero regresar. No voy a hacerlo. Estoy agotado, herido, solo el descanso puede ayudarme. Pero los amorosos dedos, la voz, le impedían abandonarse. Lo apresaban en una poderosa garra para arrancarle de las profundidades en las que intentaba zambullirse. Se estaba precipitando en una oscuridad insondable de tonalidades purpúreas. Unos dedos esqueléticos se aferraban a él mientras decenas de cabezas sin ojos se arremolinaban en torno a su cuerpo, con las bocas abiertas en alaridos silenciosos. Respiró hondo y se hundió en un mar de sangre. Luchando para no asfixiarse, logró al fin salir de nuevo a la superficie para tomar aliento. Raistlin no había desaparecido. Sus amigos, Tanis. También él se había esfumado, lo vio alejarse en pos de la nada, arrastrado por una fuerza invencible. La nave hecha añicos, desintegrada. Los marineros, despedazados como el perechón, habían mezclado su savia vital con las aguas del mar sangriento. Taike estaba a su lado, y la apretó contra sí. Apenas respiraba. Sin embargo, no pudo sostenerla. Las arremolinadas corrientes la desprendieron de su abrazo antes de enviar al guerrero hacia el fondo. Esta vez no alcanzó la superficie. Sus pulmones habían estallado en llamas, augurando una muerte certera, el descanso definitivo, dulce, reconfortante. Pero las manos persistían en tirar de él hacia la ominosa superficie, en obligarte a inhalar el aire ardiente. No, soltadme. De pronto otras manos se elevaron en las sanguinolentas aguas y, con pulso firme, lo llevaron de nuevo al abismo. Cayó más y más en la clemente penumbra. Resonaron en sus oídos unos susurros mágicos, un bálsamo que le permitía respirar, inhalar agua, y sus ojos se cerraron en una acogedora tibiez. Volvía a ser un niño. Pero no del todo. Le faltaba su gemelo. No. Despertar era la agonía, prefería flotar para siempre en su tenebroso sueño. Era mejor que el sufrimiento agudo y corrosivo. Las manos apremiantes entraron una vez más en acción para interrumpir su sosiego, acompañadas por una voz que repetía su nombre. Caramon, te necesito. Taike. No soy curandero, pero creo que se recuperará. Deja que descanse un rato. Taike se apresuró a enjugarse las lágrimas, en un intento de aparentar fuerza y control de sí misma. ¿Qué ocurrió?, preguntó con fingida serenidad, aunque sin poder contener un estremecimiento. Se lastimó cuando la nave se hundió en el remolino. Hace varios días que se halla en un triste estado, desde que nos encontraste. No creo que fuera esa la causa. Si hubiera sufrido alguna herida física, los elfos marinos lo habrían sanado. Su condición se debe a un tormento interior. ¿Quién es ese Raist que no cesa de mencionar? Su hermano gemelo, respondió Taike balbuceante. ¿Qué le sucedió? Murió en el naufragio. No, pero no estoy segura de su paradero. Caramon le quería mucho y Raistlin lo traicionó. Comprendo, asintió el hombre en actitud solemne. Allí arriba abundan semejantes sucesos. Y aún te extraña que haya elegido vivir aquí. Le has salvado la vida y todavía ignoro tu nombre, dijo Taike. Sebula, se presentó él con una sonrisa. Y no soy yo quien le ha salvado, sino tu amor.
Taike bajó la cabeza, dejando que sus pelirrojos bucles le ocultaran el rostro. Así lo espero, susurró. Le quiero tanto. Estaría dispuesta a morir si con ello pudiera sanarle. Ahora que tenía la absoluta certeza de que Caramon recobraría la salud perdida, la muchacha centró su atención en aquel extraño. Era un humano de mediana edad, barbilampiño, con los ojos tan vivaces y francos como su sonrisa. Vestía una túnica roja, ajustada por un cinto del que pendían varios saquillos. Eres un mago, aventuró de pronto. Igual que Raistlin. Tu afirmación lo explica todo, declaró Sebula. Al entreverme en una nebulosa tu maltrecho amigo me ha confundido con su hermano. ¿Qué haces aquí?, siguió inquiriendo la joven mientras observaba el extraño lugar por vez primera. Por supuesto lo había visto cuando el hombre la trajo, pero su inquietud le había impedido fijarse. Advirtió ahora que se encontraba en una cámara de un edificio desmoronado y ruinoso. La atmósfera estaba tan caldeada que resultaba asfixiante, con un aire húmedo donde proliferaban las planas selváticas. Se distinguían algunos muebles, tan antiguos y destartalados como la estancia en la que habían sido distribuidos sin orden ni concierto. Caramon yacía en un lecho de 3 patas, sustituyendo a la que debiera ocupar la cuarta esquina una pila de libros cubiertos de moho. Finos riachuelos de agua, semejantes a lustrosas serpientes, se deslizaban por un muro de piedra que el musgo hacía refulgir de una manera harto singular. Todo resplandecía en destellos fantasmales, como esmeraldinos reflejos de la tupida capa vegetal que inundaba la pared y se había enseñoreado hasta de los más lóbregos rincones en un profuso abanico de formas y colores. Verde en la parte inferior, dorada un poco más arriba y de un rojo courelino en lo alto, trepaba en mágicas gradaciones para reptar por el techo, abovedado sin ningún obstáculo a su expansión. ¿Qué haces en este lugar?, murmuró y, por cierto, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos?, fue la misteriosa respuesta de Sebula. Los elfos marinos os salvaron de parecer ahogados y yo me ocupé de acomodaros en esta cámara. Elfos marinos. Hasta que tú los mencionaste, ignoraba su existencia, admitió Taike lanzando una inquisitiva mirada a su alrededor, como si esperase descubrir a uno de ellos oculto en algún rincón. Tampoco recuerdo que tales criaturas nos rescatasen. No se grabó en mi memoria más visión que la de una pez gigantesco y afable. No es necesario que escudriñes tu entorno, los elfos marinos no se revelarán a tus ojos. Recelan de los creaquecos seres que respiran aire, como les llaman en su lengua. Aquel enorme pez al que acabas de aludir era uno de ellos, bajo la única forma en que se dejan ver por los creaquec. Vosotros los denomináis delfines. Caramon se agitó y gimió en su sueño. Posando la mano en su frente, Taike apartó los húmedos cabellos de su amado en un intento de aliviar su zozobra. Si desconfían de nuestra raza, ¿por qué nos rescataron?, indagó una vez se hubo tranquilizado. El guerrero. ¿Conoces a algún elfo terrestre?, preguntó a su vez Sebula. Sí. En aquel instante, la muchacha pensó en Lorane. En ese caso sabrás que para ellos la vida es un don sagrado. Comprendo, asintió Taike. Y al igual que los elfos terrestres, los marinos prefieren renunciar al mundo antes que contribuir a conservarlo. Hacen cuanto pueden para ayudar a sus hermanos, le reprendió Sebula con ostensible severidad. No critiques aquello que no entiendes, muchacha. Lo lamento, se disculpó ella, ruborizándose, antes de cambiar de tema. Pero tú eres humano. ¿Por qué? ¿Por qué estoy aquí? No tengo tiempo ni deseos de relatarte mi historia, pues queda patente por tu actitud que tampoco a mí me comprenderías. Ninguno de los otros lo ha hecho hasta ahora. Otros. Repitió Taike sobresaltada. ¿Has visto a algunos tripulantes de nuestro barco, quizá? A los amigos que nos acompañaban. Sebula se encogió de hombros y explicó. Siempre hay otros aquí abajo. Las ruinas son extensas, y en numerosos puntos albergan bolsas de aire. Instalamos a todos cuantos rescatamos en los cobijos más próximos, aunque nada puedo decirte de sus identidades. Si tus amigos navegaban en la misma embarcación, lo más probable es que hayan perecido, y en ese caso los elfos marinos los habrán sepultado celebrando los ritos apropiados para liberar sus almas. Sebula se levantó.
Me alegro de que tu amante haya sobrevivido y... Además no debes preocuparte por vuestro sustento, la mayoría de las plantas que ves son comestibles. Si quieres, puedes explorar las ruinas. Las hemos protegido con un hechizo para evitar que nuestros visitantes se zambullan en las aguas y mueran ahogados. Fíjate bien en esta cámara. Encontrarás otras similares con idénticos muebles. Espera, exclamó Taike al ver que se disponía a partir. No podemos quedarnos para siempre en las profundidades, hemos de volver a la superficie. Supongo que habrá algún modo de alcanzarla. Todos me preguntan lo mismo, farfulló Cebula con un atisbo de impaciencia. Y, francamente, estoy de acuerdo, debe existir una salida. De vez en cuando alguien la encuentra, sí. Bien, otros deciden quedarse y olvidar el mundo exterior. Ese es mi caso y el de varios amigos que viven aquí desde hace años. Te invito a que lo compruebes por ti misma. Inspecciona las ruinas a tu antojo, aunque recuerda que debes permanecer siempre en la zona que hemos acondicionado. Concluido su discurso, se volvió hacia la puerta. Por favor, no te vayas aún. Saltando de la desvencijada silla que ocupara durante su conversación, la muchacha corrió en pos del mago de la túnica roja. Si te tropiezas con nuestros amigos, quizá puedas decirles que... Lo dudo, respondió Cebula. Lo cierto, y te ruego que no te ofendas, es que estoy harto de nuestra insípida cháchara. Cuanto más se prolonga mi estancia en estos parajes, más me irritan lo que aquel que, como tú, viven acosados por la prisa. Ningún lugar os satisface, no cesáis de deambular de un lado a otro sin hallar nunca la paz. Te aseguro que tu enamorado y tú seríais mucho más felices en este mundo que en el que llamáis vuestro, pero no, lucharéis hasta la muerte para hallar el camino de vuelta. ¿A qué os enfrentaréis si lográis regresar? A la traición. Lanzó una fugaz mirada al inerte Caramón. Hay una guerra ahí arriba. Vociferó Taike. Cientos de criaturas sufren. ¿Acaso no te importa? El sufrimiento es algo corriente en vuestro universo, nada puedo hacer para evitarlo, replicó Cebula. No, no me importa. ¿Dónde te ha llevado tu solidaridad? Y a él. Señaló a Caramón. Con gesto impaciente, antes de traspasar la puerta y cerrarla de un modo tan violento que se desprendieron numerosas astillas de su ya castigada hoja. Taike le vio partir indecisa, preguntándose si no sería mejor echar a correr tras él y agarrarlo para que no escapara. Al parecer era su único nexo con la tierra firme, el único que podía ayudarles a abandonar este mundo submarino del que nada sabía. Taike. Caramón. La muchacha olvidó a Cebula y acudió junto al guerrero, que trataba penosamente de incorporarse. En nombre del abismo, ¿dónde estamos?, preguntó examinando la estancia con los ojos desorbitados. ¿Qué ha ocurrido? La nave. ¿Te encuentras lo bastante restablecido para sentarte?, inquirió ella a su vez, ignorante de la respuesta. Quizás sería más aconsejable que permanecieras acostado. Estoy bien, la espetó el guerrero, pero, percatándose por el contraído semblante de la joven de su excesiva rudeza, se apresuró a estirar la mano y estrecharla entre sus brazos. Lo siento, Taike. Perdóname. Los acontecimientos me han desbordado. Lo comprendo, lo interrumpió ella conciliadora y, apoyando la cabeza en su pecho, le habló de Cebula y los elfos marinos. Caramón la escuchaba aturdido, aunque poco a poco logró asumir cuánto le relataba. Al fin contempló la puerta con el ceño fruncido y declaró: ojalá no hubiera estado inconsciente. Es más que probable que ese Cebula conozca la salida. Y yo le habría obligado a mostrárnosla. No estoy segura, intervino Taike vacilante. Es un mago, ¿cómo? Cayó al darse cuenta de su imprudencia. Advirtiendo que el pesar empañaba los ojos de Caramón, se acurrucó en su regazo, mientras le acariciaba el rostro. Creo que en ciertos aspectos tiene razón, prosiguió. Podríamos ser felices aquí. ¿Has pensado que esta es la primera vez que estamos solos? Quiero decir, que nunca antes habíamos gozado de una auténtica intimidad, en un lugar tranquilo y no desprovisto de belleza. La luz que dimana del musgo es suave, y real, no penetrante y cegadora como la del sol. Escucha el murmullo de las aguas, parecen entonar un dulce cántico en nuestro honor. Tampoco me
Desagradan estos viejos muebles, ni tu singular cama. Taike enmudeció al sentir el apretado abrazo del guerrero. Cuando los toscos labios rozaron sus rojizos cabellos, el amor que aquel hombre le inspiraba invadió sus entrañas, paralizándole el corazón en una mezcla de dolor y anhelo. Se colgó entonces de su robusto cuello para estrecharte contra su pecho y sentir así sus pálpitos al unísono. «Oh, Caramon», susurró casi sin resuello. «Seamos dichosos. Sé que antes o después tendremos que partir, que buscar a los otros para regresar juntos a nuestro mundo. Pero, por el momento, disfrutemos de esta maravillosa soledad». Taike. El guerrero la estrujó como si quisiera fundir sus cuerpos en uno, armonioso y vibrante. «Taike, te amo». Hizo una breve pausa y añadió, «¿Recuerdas que en una ocasión te dije que no podría hacerte mía hasta ser libre de entregarme por completo? Pues bien, aún no lo soy». «Te equivocas», replicó Taike furiosa, y se apartó para mirarle a los ojos. Raistlin se fue. «Caramon. Eres dueño de tu vida. Raistlin forma aún parte de mí», farfulló el guerrero meneando la cabeza. «Siempre será así. Del mismo modo que él me lleva en su interior aunque no quiera. ¿Lo comprendes?» No, no lo comprendía, pero asintió y dejó caer la cabeza. Sonriendo, Caramon exhaló un trémulo suspiro antes de posar la mano en la barbilla amada y levantar su rostro. Pensó que sus ojos eran hermosos, con los verdes iris salpicados de puntos castaños que refulgían a través de las lágrimas. Su tez estaba curtida por la continua exposición al aire libre, más pecosa que nunca. Aquellas pecas disgustaban a la muchacha, quien habría dado 7 años de su vida para exhibir una piel limpia y tersa como la de Lorane. Sin embargo, Caramon se dijo mientras la contemplaba que veneraba cada una de aquellas manchas pardes, cada uno de los crespos bucles que se enredaban en sus manos. Taike leyó el amor en sus ojos y contuvo el aliento. Ella estrechó de nuevo contra su cuerpo, susurrando con voz más queda que los acelerados latidos de su corazón. «Te daré lo que pueda de mí mismo, Taike, si estás dispuesta a conformarte. Desearía, por tu bien, que fuera más. Te quiero». Fue cuanto pudo decir la muchacha, a la vez que le rodeaba el cuello con sus delicadas manos. El guerrero insistió, pues quería asegurarse de que le había entendido. «Taike», empezó a decir. «Silencio, Caramon». Libro séptimo. Capítulo séptimo. Apoletta. Tras una interminable persecución por las calles de una ciudad cuya desmoronada belleza se le antojó a Tanis preñada de horrores, penetraron en uno de los palacios de la plaza central. Después de atravesar un jardín agostado y un amplio vestíbulo, doblaron un recodo y se detuvieron. El hombre, ataviado de rojo, parecía haberse desvanecido en el aire. «Una escalera», anunció Ribewind. Acostumbrados ya sus ojos a la fantasmal luz, Tanis vio que se hallaban en la parte superior de un tramo de escaleras de mármol que descendía abruptamente, sin dejar adivinar su base. El grupo se precipitó en el rellano y, una vez más, atisbaron los ondeantes pliegues unos peldaños más abajo. «Permaneced arrimados a la pared para que os cubran las sombras», advirtió Ribewind, mientras los conducía hacia uno de los lados de aquella escalinata, tan ancha que habría admitido el paso de 50 hombres colocados uno al lado del otro. Las borrosas y resquebrajadas pinturas que adornaban los muros conservaban aún tal exquisitez y realismo que a Tanis le asaltó la febril sensación de ser menos auténtico que las criaturas en ellas representadas. Quizá alguno de aquellos personajes desconocidos se hallaba en ese mismo lugar cuando la montaña de fuego destruyó el templo del príncipe de los sacerdotes. Desechando tales pensamientos, el semielfo prosiguió la marcha. Una vez recorridos 20 escalones llegaron a un ancho rellano, decorado con estatuas de plata y oro esculpidas en tamaño natural. Los peldaños continuaban descendiendo hasta un nuevo descansillo, del que partía un tercer tramo y así sucesivamente hasta que todos se sintieron exhaustos y faltos de aire. Sin embargo, la rojiza túnica revoloteaba en su avance imparable y no podían perderla de vista. Tanis notó un repentino cambio en la atmósfera, que se tornó más húmeda e impregnada de aromas marinos. Aguzó el oído, percibiendo el suave murmullo de las aguas al bañar la roca exterior. Ribewind tocó su brazo para tirar de él hacia las sombras. Habían alcanzado el final de la escalera.
y el hombre de rojo se encontraba ante ellos, en la base misma, asomado a una laguna de oscura superficie que se extendía en dirección hacia una espaciosa y lóbrega caverna. El singular personaje se arrodilló junto a la orilla. Fue en ese instante cuando Tanis descubrió otra figura, que estaba en el agua. Vio sus cabellos resplandecientes bajo la luz de las antorchas, ribeteados de un tinte verdoso, y también dos flacos brazos blancos que descansaban en el último peldaño mientras que el cuerpo permanecía sumergido. La criatura tenía la cabeza acunada entre los entecos miembros, en un estado de total relajación. El humano de la túnica roja extendió una mano y rozó con suavidad a la figura del agua, que alzó el rostro al sentir su contacto. «Me has hecho esperar», dijo una voz femenina cargada de reproche. Tanis tragó saliva. La mujer de las aguas había hablado en lengua elfa. Ahora podía contemplar su rostro de ojos almendrados y luminosos, orejas puntiagudas y suaves rasgos. Una elfa marina. Surcaron su memoria algunas leyendas que le contaran en la niñez, pero no intentó recordarlas, porque deseaba escuchar la conversación del individuo ataviado de rojo y la mujer elfa, quien sonreía con afecto a su interlocutor. «Lo lamento, querida», se disculpó él en tonos apagados. Se había sentado junto a su compañera y, por supuesto, utilizaba el idioma de los elfos. «Fui a visitar al hombre que te preocupaba. Se recuperará, aunque la muerte le ha rondado muy cerca». Tenías razón, estaba resuelto a renunciar a la vida a causa de la traición de su hermano, un hechicero que lo abandonó en un momento trascendental. «Caramon», susurró Tanis. Ribewind le lanzó una mirada inquisitiva, pues no había comprendido una sola palabra. El semielfo meneó la cabeza negativamente, porque no quería perder el hilo del diálogo. «Keachkix», fue el despreciativo comentario de la mujer. Tanis quedó desconcertado. Aquella palabra no pertenecía a su idioma. «Sí», dijo el hombre frunciendo el ceño. «Una vez me aseguré de que ambos estaban a salvo. Ya que como sabes había una muchacha con él, fui a ver a otro grupo de supervivientes. Uno de sus miembros, un barbudo semielfo, saltó sobre mí como si pretendiera devorarme de un bocado. Los restantes que logramos salvar se encuentran bien. Hemos sepultado a los muertos con toda la ceremonia que merecen», explicó ella a su vez. Tanis detectó en su voz una pesadumbre secular, el dolor que siempre causara a los elfos la pérdida del sagrado don de la existencia. «Me habría gustado preguntarles qué hacían en el mar sangriento de Istar», continuó él. «Misterioso humano. Nunca oí hablar de un capitán de navío que fuera lo bastante temerario como para aproximarse al remolino. La muchacha me contó que había estallado la guerra en su mundo, así que quizá no tuvieron otra elección». La elfa salpicó jugueteando a su compañero. «Siempre habrá guerras allí arriba. Eres demasiado curioso, querido, a veces creo que te gustaría volver a tierra. Estoy segura de que has sentido esa tentación después de hablar con los Seakek». Tanis percibió un asomo de preocupación en el acento de la elfa, aunque seguía rociando a su amigo en lúdica actitud. El personaje de la túnica roja se inclinó hacia adelante para besar el húmedo y verdoso cabello que refulgía bajo la oscilante antorcha del muro más próximo. «No, Apoletta. Dejemos que libren sus batallas y perpetren sus traiciones entre hermanos. Dejemos que alberguen en sus huestes a impetuosos semielfos y alocados capitanes. Mientras me sirva mi magia viviré bajo las olas». «Hablando de semielfos impetuosos, permitid que me presente», interrumpió Tanis en idioma elfo, a la vez que recorría el último tramo de escaleras en pos de la pareja. Ribewind, Goldmoon y Berem lo siguieron, aunque no habían entendido ni una palabra e ignoraban, por tanto, lo que había sucedido. El hombre volvió alarmado la cabeza, mientras la elfa se zambullía en las aguas con tal rapidez que Tanis se preguntó por un instante si no habría imaginado su existencia. Ni un simple rizo en la superficie delataba el lugar que ocupara. Al llegar al último peldaño el semielfo sujetó la mano del mago, quien se disponía a lanzarse a la laguna tras la mujer desaparecida. «Espera, no quiero devorarte», le suplicó. «Lamento haber actuado de un modo tan inconveniente en la estancia del musgo, y sé que también despertará tus recelos el hecho de que te hayamos espiado en las sombras. Pero no teníamos otra alternativa. Soy consciente de que no lograré detenerte si invocas un hechizo,
que puedes hacer que me consuma en llamas, caiga dormido en un letargo invencible o me vea envuelto en una telaraña. He frecuentado a numerosos magos y conozco su poder, pero ahora te ruego que me escuches. Puedes prestarnos una gran ayuda. Te he oído mencionar a nuestros amigos, un hombre corpulento y una muchacha. Según tus propias palabras, él ha estado a punto de morir por la desesperación que le causó el comportamiento de su hermano. Pues bien, necesitamos encontrarles y te pido que nos reveles su paradero. El asustado personaje titubeó mientras Tanis seguía hablando con cierta incoherencia, fruto de sus esfuerzos para retener a aquel humano que quizá podría serles útil. He visto a la muchacha que hablaba contigo y he prestado atención a todo cuanto decía. La he identificado como una elfa marina, me equivoco. También tú has acertado, soy un semielfo, pero me he criado entre los elfos y estoy familiarizado con sus leyendas. Siempre creí que no eran más que fábulas, si bien los dragones personificaban para mí un concepto igualmente nebuloso antes de que se declarase una sangrienta guerra en la tierra a consecuencia de su aparición. Tienes razón, las raíces se suceden en nuestro mundo, pero esta que ahora se desarrolla no quedará confinada en la superficie. Si la reina de la oscuridad obtiene la victoria, no tardará en averiguar que los elfos marinos se cobijan en estos parajes y, aunque ignoro si hay dragones en el océano. Los dragones marinos existen, semielfo, le interrumpió una voz en el momento en que la mujer elfa volvía a aparecer en el agua y, avanzando entre destellos argénteos y verdosos, se deslizaba por la oscura laguna hacia la pétrea escalera. Una vez hubo llegado hasta ella, apoyó las manos en un peldaño y estudió a Tanis con sus esmeraldinos ojos. Se desvanecieron hace mucho tiempo del universo acuático. Sin embargo, hemos oído rumores de que los dragones terrestres han regresado de nuevo a KRYNN. Al principio no les dimos ningún crédito, pues no podíamos concebir que hubiesen despertado. ¿Quién fue el culpable de su retorno? ¿Acaso importa?, replicó el semielfo sin un asomo de vehemencia. Lo cierto es que han destruido Silvanesti, nuestro antiguo hogar, convirtiéndolo en una región de pesadilla. Los Qualinesti fueron expulsados de sus casas y esas bestias malditas siguen matando y arrasándolo todo. Nadie está a salvo de su reina, la reina de la oscuridad, que tan solo alimenta un propósito: dominar a toda criatura viviente. ¿Crees que estáis seguros ni siquiera aquí? Porque presumo que nos hallamos en las profundidades del mar. Corrígeme si me equivoco. Estás en lo cierto, semielfo, corroboró con un suspiro el hombre de la túnica roja. Nos hallamos en el fondo del océano, en las ruinas de la ciudad de Istar. Los elfos marinos os rescataron y os trajeron a este rincón olvidado, como hacen con todos aquellos cuyas naves se hunden en un naufragio. Sé dónde se alojan tus amigos y accedo a llevarte junto a ellos, pero ignoro qué más puedo hacer por vosotros. Sacarnos de aquí, intervino Ribewind, que por primera vez había entendido la conversación. Pues Sebula había hablado en común. ¿Quién es esta mujer, Tanis? Parece elfa. En efecto, es una elfa marina. Se llama. Tanis se interrumpió. Apoletta, concluyó ella con una sonrisa. Disculpad que no salga a saludaros como exige la cortesía, pero nosotros no solemos cubrir nuestros cuerpos como los cree Akek. En todos estos años no he logrado convencer a mi esposo de que abandone el hábito de embutirse en tan ridículos ropajes cuando emerge a tierra. Afirma que es una cuestión de pudor y yo, respetuosa con él y con vosotros, prefiero no abandonar las aguas para presentarme correctamente. Ruborizándose, Tanis tradujo las palabras de la mujer elfa a los compañeros. Goldmoon abrió los ojos de par en par. Beren pareció no oír nada, absorto en una de sus ensoñaciones y apenas consciente de cuánto se hablaba a su alrededor, y Ribewind, por su parte, no se inmutó, como si cualquier fenómeno relativo a los elfos hubiera dejado de impresionarle. En cualquier caso, fueron los elfos marinos quienes nos salvaron, prosiguió Tanis. Al igual que los otros miembros de su raza, consideran la vida como algo sagrado y ayudan a aquellos que se pierden o ahogan en el mar. Este hombre, esposo de Apoletta. Sebula, dijo el interesado extendiendo la mano. Yo soy Tanis el semielfo y viajo en compañía de Ribewind y Goldmoon de la tribu Kesu. Además de Berem. Balbuceó y guardó silencio, sin saber qué debía añadir.
Apoletta sonrió gentilmente, pero pronto se borró tan risueña expresión. Sebula, ordenó, ve en busca de los amigos del semielfo y tráelos aquí. Quizá deberíamos ir contigo, ofreció Tanis. Si pensaste que yo iba a devorarte, te aseguro que la reacción de Caramon puede ser mucho más violenta. No, rehusó la mujer elfa meneando la cabeza. El agua refulgía sobre su cabello e irradiaba destellos en su tersa y verdosa tez. Si quieres envía a los bárbaros, semielfo, pero tú quédate. Tengo que hablarte y averiguar más pormenores sobre esa guerra que podría ponernos en peligro. Me entristece saber que los dragones han despertado. Si es cierto, temo que tienes razón en tus afirmaciones y que nuestro mundo haya dejado de ser seguro. No tardaré, querida, anunció Sebula. Apoletta tendió una mano a su esposo quien, elevándola, se la llevó a los labios para depositar en ella un cariñoso beso. Cuando empezaba a alejarse, Tanis resumió el contenido de su conversación. Aribewind y Goldmoon, quienes de inmediato accedieron a correr en busca de Caramon. Mientras seguían a Sebula por las fantasmales y desiertas calles, este les relató la historia de la caída de Istar, sin cesar de mostrarles las ruinas que se encontraban en su camino como mudos testigos de lo ocurrido. Cuando los dioses arrojaron la montaña ígnea sobre KRYNN, explicó, el derrumbamiento destruyó Istar, formándose un gigantesco cráter en la tierra. Las aguas inundaron entonces el espacio vacío, y así fue como se creó el que se ha dado en llamar Mar Sangriento. La mayoría de los edificios de la ciudad de Istar se desmoronaron, pero algunos resistieron a la hecatombe, conservando en su seno pequeñas bolsas de aire. Poco después los elfos marinos descubrieron que este era un lugar idóneo para albergar a los tripulantes de las naves naufragadas que lograban rescatar, y puedo aseguraros que muchos de ellos se instalaron como en sus propios hogares. El mago hablaba con un mal disimulado orgullo que divertía a Goldmoon, aunque cuidó de no demostrar tal sentimiento frente a su amable informador. Era el orgullo de la posesión, como si las ruinas pertenecieran en exclusiva a Sebula y fuera él quien las había reorganizado para su público. Disfrute. Pero tú eres humano, no un elfo marino, declaró. ¿Por qué te has quedado a vivir aquí? El mago sonrió, mientras sus ojos navegaban entre los recuerdos del pasado. Era joven y ambicioso, confesó, siempre atento a cualquier oportunidad de amasar fortuna. Mis artes arcanas me llevaron al fondo del océano en busca de los tesoros perdidos de Istar. Encontré múltiples riquezas, pero no de oro ni de plata. Una tarde vi a Apoletta que estaba nadando, la descubrí antes que ella a mí, y antes de que la muchacha atinara a cambiar de apariencia. Me enamoré al instante y tuve que batallar para ganarme su afecto. Ella no podía vivir en tierra firme y, después de permanecer tanto tiempo en medio de la paz y de la belleza que nos rodean, yo tampoco me vi con ánimos de instalarme de nuevo en un mundo que me era ya ajeno. Pero me agrada conversar con los miembros de vuestra especie, de modo que suelo deambular por las ruinas para ver a quién han traído los elfos. Goldmoon contempló los desvencijados edificios, aprovechando que Sebula hacía una pausa para recobrar el aliento entre unas y otras historias. ¿Dónde está el famoso templo en honor del príncipe de los sacerdotes?, inquirió. Una sombra oscureció el semblante del mago. Su expresión jubilosa se trocó en un rictus de pesar, teñido de ira. Lo lamento, se apresuró a disculparse la mujer de las llanuras. No era mi intención entristecerte. No te preocupes, la tranquilizó Sebula con una leve sonrisa. A decir verdad, me conviene recordar las tinieblas que envuelven el terrible pasado. En mis paseos diarios tiendo a olvidar que esta fue una vez una ciudad poblada por criaturas que reían, lloraban, respiraban y, en definitiva, vivían. Había niños jugando en estas mismas calles la pavorosa noche en que los dioses derribaron la montaña de fuego. Guardó silencio unos instantes, antes de continuar con un suspiro. Me preguntabas dónde se yergue el templo. En ninguna parte, debo responder. En el lugar donde el príncipe de los sacerdotes expuso sus arrogantes demandas a los dioses hay ahora un negro pozo. Aunque está lleno de agua, nadie puede vivir en su interior, se desconoce su profundidad, pues los elfos marinos no se aventurarían a explorarlo. Me he asomado a su opaca y remansada superficie todo el tiempo que el terror me lo ha permitido, y no creo que sus tinieblas tengan fin. Es tan insondable como las entrañas del mal.
Sebula se detuvo en una de las sombrías callejas y escudriñó el rostro de Goldmoon, antes de consultarle. Los culpables fueron castigados, pero ¿por qué los inocentes? ¿Por qué habían de sufrir los seres bondadosos? Se ciñe a tu cuello el medallón de Misakal, diosa de la curación. ¿Conoces el motivo? Te lo explicó ella. Goldmoon titubeó, sobresaltada por la pregunta, mientras buscaba en su alma una contestación satisfactoria. Su esposo permanecía a su lado, tan grave y silencioso como siempre, ocultando sus pensamientos. Es una cuestión que me he planteado en numerosas ocasiones, declaró al fin la mujer de las llanuras, a la vez que se acercaba a su amado y posaba la mano en su brazo para asegurarse de su proximidad. Soñé una noche que se me castigaba por mis dudas, por mi falta de fe, con la pérdida de aquel a quien he entregado mi corazón. Ribewind la rodeó con su fornido brazo y la apretó contra sí. Pero cuando me avergüenzo por mi desconfianza, recuerdo que fueron mis preguntas las que me llevaron hasta los antiguos dioses. Calló unos instantes. Ribewind acarició sus cabellos y ella le dirigió una tierna sonrisa. No, admitió frente a Sebula, no tengo la respuesta a tan inextricable enigma. Sigo vacilando en mis creencias, enardeciéndome cuando veo el tormento de los inocentes y las injustas recompensas de los culpables. Pero ahora sé que mi ira es como el fuego que alimenta la forja, y que el hierro deforme de mi espíritu se templa en su calor para perfilarse como la brillante vara de acero que cobija mi fe. Esa vara fortalece mi frágil carne. Sebula estudió en silencio a Goldmoon erguida entre los restos de Istar, con su melena de oro y plata resplandeciente como el sol que nunca bañaría los desmoronados edificios. Los efectos de las lóbregas sendas recorridas se dibujaban en su bello rostro, pero, lejos de desfigurarlo, los surcos del sufrimiento y la desesperación no hacían sino conferirle una hermosura aún más exquisita. Sus ojos irradiaban sabiduría, intensificada ahora por el júbilo que le producía el conocimiento de que una nueva vida palpitaba en su vientre. La mirada del mago se desvió hacia el fornido luchador que con tanto amor abrazaba a la mujer. También se observaban en su faz las huellas de un largo y tortuoso camino. Aunque se mostraba inmutable y estoico, sus oscuros ojos y su afable actitud reflejaban los hondos sentimientos que le unían a su esposa. Quizá cometí un error cuando decidí quedarme bajo las aguas, pensó Sebula, sintiéndose de pronto viejo y triste. Quizá habría resultado útil si hubiera regresado a la tierra y transformado mi ira, como esta pareja, en una búsqueda inagotable de respuestas. Sin embargo, permití que la cólera corroyera mi alma hasta que me pareció más fácil ocultarme en las profundidades. No debemos entretenernos, apuntó abruptamente Ribewind. Caramon no tardará en abandonar su lecho para correr a nuestro encuentro, es posible que ya lo haya hecho. Sí, repuso Sebula aclarándose la garganta. Tenemos que irnos, aunque dudo que él y su compañera se hayan puesto en marcha. Estaba muy débil. Herido. Le interrumpió Goldmoon preocupada. No en su cuerpo, repuso el mago, a la vez que se dirigía a un ruinoso edificio por una calleja jalonada de escombros. Es su alma la que ha sido lastimada, lo comprendí antes de que la muchacha me hablase del hermano gemelo. Una línea oscura apareció con total nitidez en el entrecejo de Goldmoon, que había apretado los labios en una siniestra mueca. Discúlpame, señora de las llanuras, dijo Sebula sonriendo, pero veo arder en tus ojos ese fuego de fragua al que antes aludías. Creo haberte mencionado también mi fragilidad, se justificó ella, no sin un cierto rubor. Debería aceptar a Raistlin y lo que hizo con su hermano como un designio de los dioses del bien que mi pobre entendimiento no acierta a discernir. Si mi fe fuera firme me abstendría de cuestionar las acciones del hechicero, pero me temo que eso es imposible. Lo único que puedo hacer es rogar a las divinidades que lo mantengan lejos de mi camino. Yo no comparto esa postura, intervino Ribewind enfurecido. No, no la comparto, repitió sombríamente. Caramon estaba reclinado en su lecho, contemplando la negrura. Taike, acurrucada en sus brazos, dormía con placidez. Podía oír los latidos del corazón de la joven tan regulares como las bocanadas de aire que exhalaba. Empezó a acariciar la maraña de bucles pelirrojos que yacían esparcidos sobre su hombro,
pero la muchacha se agitó al sentir su contacto y se contuvo, temeroso de despertarla. Tenía que descansar, solo los dioses sabían cuánto tiempo había permanecido en vela para cuidarle. Nunca se lo revelaría. Cuando se lo preguntó se limitó a reírse y reprenderle por sus ronquidos. Sin embargo, un temblor había entrecortado su risa, fue incapaz de mirarle a los ojos. Caramon le dio una suave palmada en el hombro para calmarla y la acunó con ternura. Se sintió reconfortado al ver que se sumía de nuevo en un profundo sueño, y suspiró mientras pensaba que pocas semanas antes le había advertido que no aceptaría su amor hasta poder entregarse a ella en cuerpo y alma. Casi oía sus palabras: debo consagrarme por entero a mi hermano. Yo soy su fuerza. Ahora Raistlin se había ido, había hallado su propia fuerza. Ya no te necesito, le había dicho a Caramon. Debería estar pletórico de felicidad. Amo a Taike y ella me corresponde. Somos libres de manifestar nuestros sentimientos, puedo comprometerme. Tendría que ocupar el primer lugar en mis cavilaciones, me da lo mejor de sí misma. Merece ser querida, así pensaba Caramon en la vista perdida en la penumbra. No era ese el caso de Raistlin, al menos así lo creían todos. ¿Cuántas veces oí como Tanis? Preguntaba a Stem, sin percatarse de mi presencia, porque soportaba sus sarcasmos, sus amargas recriminaciones, sus desabridas órdenes. Les he visto mirarme compasivamente. Sé que me juzgan torpe comparado con Raistlin, y lo soy. Yo soy el buey que camina cansino, cargado de fardos, sin proferir una queja. Eso piensan de mí. No lo comprenden porque ellos no me necesitan. Ni siquiera Taike, al menos no del mismo modo que Raistlin. Nunca presenciaron cómo se despertaba, siendo niño, en medio de la noche presa del paroxismo. Nos dejaban solos tan a menudo. No había nadie en la oscuridad, salvo yo dispuesto a tranquilizarle. Nunca recordaba sus pesadillas, pero eran espantosas. Su frágil cuerpo se estremecía. De miedo, sus ojos se desorbitaban en la contemplación de horrores que solo él veía. Se abrazaba a mí, sollozando, y yo le relataba historias o hacía sombras chinescas en la pared para aliviar su pánico. Mira, Raistlin, conejos, le decía mientras levantaba 2 dedos y los movía como las orejas de estos animales. Pasado un rato, los temblores cedían a la sonrisa. Nunca fue muy dado a las manifestaciones de alegría, ni siquiera en su infancia, pero se relajaba. Quiero dormir, estoy muy cansado, susurraba aferrado a mi mano. Tú quédate despierto, Caramon, velando mi sueño. No permitas que se acerquen, que me atrapen. Yo le prometía entonces que lo haría, que me encargaría de que nadie lo lastimara. Él esbozaba un amago de sonrisa y, exhausto, cerraba los ojos. Cumplía siempre mi palabra, custodiaba su descanso y me decía que quizá tenía el poder de ahuyentar a sus verdugos pues, mientras yo vigilaba, nunca se repetían las pesadillas. Incluso en la pubertad se despertaba gritando y estiraba la mano en busca de mi cuerpo. Siempre lo encontraba. ¿Qué va a hacer ahora solo, sin mi protección, cuando le asalte el pavor en la negrura? ¿Qué haré yo sin él? Caramon entornó los ojos y, en silencio para no alertar a Taike, rompió a llorar.